Bueno, segundo bloque, ¿a quién hoy nos toca? Vamos a hablar, como decíamos antes, con Valeria Llobet, que es la doctora en psicología, investigadora además del CONICET. Y vamos a hablar del impacto de las nuevas restricciones, las que se vienen, las que, bueno, están dando vueltas por allí, las que seguramente se dispondrán en las próximas horas. Y a propósito, el impacto en los adolescentes. Doctora, ¿cómo le va? Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Nos escucha? Hola, buenas tardes. ¿Cómo, Muchas gracias. cómo le va? ¿Bien? Sí, ¿me escuchan bien? Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Bien, gracias. Bueno, a ver, ¿qué análisis podemos hacer? Nosotros hablábamos ayer, estos días, a propósito de los adolescentes, de las reuniones, de las clandes, como les dicen, las clandestinas. Esto va, obviamente, no solamente por la adolescencia, en esto de transgredir, sino también por todo lo que hemos pasado durante el año pasado. Uno lo entiende. Pero, ¿cómo puede ser el impacto de las nuevas restricciones? En primer lugar, hay que señalar que, bueno, la toma de decisiones en torno a las medidas de reducción de la circulación de las personas y como manejo de la pandemia son medidas muy extremas, pero que al mismo tiempo se presentan cada vez más como necesarias. Y eso, pero tienen que ponerse en la balanza considerando múltiples dimensiones, entre ellas, por ejemplo, los costos subjetivos, los costos económicos, los costos sociales, que no son iguales para todo el mundo. Las y los adolescentes y las y los jóvenes han estado siendo uno de los actores tal vez más estigmatizados en este contexto, ya sea porque se los ha denominado como irresponsables, ¿no? Y digamos, en estas cuestiones de producir pequeñas transgresiones o incluso transgresiones y de responsabilidades que los ponen a ellos mismos en riesgo, que han sido muy visibles. Sí. Lo que no ha sido tan visible o no se ha sancionado socialmente como algo pasible de ser expresado es también el sufrimiento subjetivo. Entonces se ha construido una narrativa social que ha hecho de las y los adolescentes aquellos que no tienen nada para perder en este contexto y que son los que podrían gratuitamente hacer un esfuerzo sin que eso los afecte en particular. Claro. Y eso me parece, bueno, que es complicado cuando de lo que se trata es de construir un nosotros que conduzca al cuidado mutuo, ¿no? como forma de producir cuidado comunitario. Ajá. Ahora, uno puede entender, a ver, que una cosa es el agobio, el haber estado encerrado y demás, y el otro, como medianamente yo creo entender que usted también decía en esto de la diferenciación, en esto de decir, total, a mí no me va a pasar nada, sin importarle el otro. Digo, porque, a ver, lo que se ha dicho desde un comienzo es que a los jóvenes no les pasa demasiado, digamos, ¿no? Es decir, no los afecta demasiado. Y sin embargo, ahora estamos viendo muchos más jóvenes en camas de terapia intensiva, ¿no? Yo creo que cuando un adolescente, un joven dice, a mí no me va a pasar, no necesariamente estás diciendo algo en relación con la otra persona. No necesariamente está diciendo que el hecho de que él se exponga, o él o ella se exponga, implica un descuido hacia los demás. Lo que también es cierto es que digamos, en esta construcción de la forma en la que socialmente lidiamos con la pandemia, hemos planteado a las y los jóvenes como el sector que podía pagar determinados costos, ¿no? Y en ese punto me parece que lo que no se ha pensado bien o no se ha pensado con mucha claridad es que, en efecto, para las y los adolescentes, sobre todo la relación con el riesgo y con la mortalidad es una relación bastante peculiar y en ese sentido las campañas de prevención, y esto lo sabemos desde las campañas de prevención del VIH, no pueden apelar al miedo, al temor, a la muerte como forma de construir un discurso de autocuidado. Sí. A mí me parece que es muy notable que la imposibilidad de las chicas y los chicos de expresar sus propias frustraciones, la manera en la que estuvieron viviendo el aislamiento, las sensaciones del aislamiento,
porque digamos, socialmente lo condenábamos eso como algo banal o como algo que era secundario y que no tenía ningún lugar legítimo en el discurso social, bueno, también tiene peso en esto, ¿no? Sabemos que hay investigaciones que están estimando que chicas y chicos adolescentes estuvieron en un proceso de muchísima... de un agravamiento de depresión. Sí, como también los niños al estar no poder ir a la escuela y no tener contacto con sus compañeritos también han vivido procesos de mucha angustia, y eso obviamente va a ser el gran coletazo de todo esto que está pasando, porque lo que dicen los especialistas como usted, licenciada, es que la otra gran pandemia, ojalá que se pueda, digamos, sostener, ¿no?, va a ser el tema psicológico. Ahora bien, me parece que nosotros tenemos que apelar como comunicadores a que haya más campañas y más información para estos jóvenes adolescentes que realmente no les importa ni siquiera su vida, ni siquiera la del otro y la de la otra, la de la familia o la del resto de un grupo, de una burbuja o de un grupo de amigos. Porque yo insisto sí, con que no podemos asumir que no les importe. Yo creo que hay una exposición, digamos, por algo, cierto tipo de problemas subjetivos de salud mental se expresan sobre todo en la adolescencia, no se trata de... Bueno, por ahí tal vez el término no es el indicado, que no les importe, o en todo caso no toman real conciencia o no ven la realidad de lo que sucede. Eso también podría ser. Resulta difícil establecer comportamientos de autocuidado porque, bueno, hay toda una, digamos, también hay una dificultad en esta construcción de un nosotros que establezca el cuidado mutuo cuando vemos, digamos, decisiones que tal vez no son como decisiones de política pública, que tal vez no son comunicadas con claridad o que tal vez... Por eso, claro, determinados actores como excluidos de las restricciones, y en ese sentido la igualdad ante la pandemia, la distribución del riesgo de manera individualizada, de a todos les puede pasar, tiene que implicar también una construcción muy clara de cómo nos cuidamos entre todos, ¿no? Claro, en ese sentido, darles un lugar específico a las necesidades de las y los adolescentes, tanto necesidades sociales como necesidades expresivas, tiene que ver con la posibilidad de cuidar. Y obviamente la construcción de la responsabilidad individual es también producida por procesos de construcción de responsabilidad colectiva claros, en los que los chicos y las chicas no perciban que son ellos los visibilizados, como siempre, digamos, como los responsables de los males sociales, ¿no? Claro, ¿y de qué manera se les puede llegar, de qué manera se les hace llegar este mensaje de que se tienen que cuidar, porque cuidarse ellos implica cuidar al resto? A veces uno comunica ciertas situaciones que hoy se están viviendo particularmente en el sector sanitario, sin la intención del miedo, pero sí de visibilizar de esto está pasando y también este año te puede tocar a vos, porque había quedado como muy instalado del año pasado. Bueno, los chicos o los jóvenes la pasan un poco mejor, no tienen el riesgo de mortalidad. Pero entonces, ¿cómo llegamos sin el miedo? Es que una cosa es la comunicación y la responsabilidad en la comunicación de quienes están como ustedes preguntándose, y bienvenido sea, de qué manera se comunica. También es necesario que haya campañas diseñadas específicamente que instalen el tema del cuidado sin colocar a niños, niñas y adolescentes como los que tienen que pagar la angustia de matar al abuelito, ¿no? Porque también eso resulta sumamente complejo. Decir que los chicos tienen, digamos, son los responsables de la transmisión, también tiene esos costados. Claro, lo que pasa que, licenciada, ya eso me parece que fue, como decía Mercedes, en otro momento. Sí, pero lo siguen sosteniendo, los infectólogos lo siguen sosteniendo, es decir, todos somos transmisores y todos podemos provocar. Ahora, un joven, y lo repite una y otra vez Hugo Pizzi, y él hace este ejemplo, dice, con los adolescentes. El responsable termina siendo el padre del adolescente. ¿Por qué? Porque el padre le da la plata para que salga. El joven sale y se va a la fiesta.
vuelve a su casa y contagia al padre, al abuelo, al hermano, obviamente al mismo, ¿no? Digamos, es una cadena. En el sentido, digo, licenciada, y yo entiendo lo que usted dice, no son los únicos responsables, pero tampoco no dejan de serlo, ¿no? Claro, no, seguro que sí. O sea, cada persona tiene una responsabilidad personal en el cuidado que no es pasible de ser reemplazado por una política pública. O sea, Sí. Por más política pública que haya, si hay irresponsabilidad a nivel personal, bueno, eso es algo irreemplazable y es necesaria una campaña mucho más decidida en torno a la responsabilidad por el autocuidado y el cuidado de los demás, que se construya desde lugares que interpelen más positivamente a las y los adolescentes. Este es el punto, ¿no? La interpelación, vuelvo con los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de todo el manejo de lo que en su momento fue la epidemia del VIH-Sida, que todas las primeras campañas se basaban en el temor y en la identificación de un sujeto específico, que era la persona homosexual, como la persona responsable, sí, claro, por su responsabilidad en la transmisión de un virus que mataba. Bueno, ese modelo de campaña preventiva fue reemplazado por campañas que apelaban al empoderamiento de las personas y a una concepción integral de la salud que permitiera expresar también otras cuestiones y que partiera de la base de construir, por ejemplo, en este caso sería no tanto el foco en la transmisión y el riesgo de matar a alguien, sino en la importancia positiva de ser un actor de cuidado. Entonces, ese sería como el pasaje que todavía es necesario para dejar de identificar a los jóvenes como los grandes irresponsables de la transmisión de la pandemia, cuando hay dificultad también en algunos momentos en identificar claramente los lugares y las formas en las que uno se contagia. Bueno, me parece que es suficientemente complejo el problema de la transmisión de un virus que se transmite de manera geométrica, de la manera en la que se transmite el coronavirus, como para atribuir al comportamiento de un grupo social identificado a partir de su edad como los grandes responsables. Independientemente de eso, obviamente siempre hay personas que son menos responsables que otras, que no se comportan de la manera adecuada, ya sea porque quieren desafiar una norma, ya sea porque dicen, claro, yo veo a tal que está sin el barbijo, ¿por qué me lo voy a poner yo si me haces salir, qué sé yo? Claro, acá lo importante también es que lamentablemente esto es inédito, digamos, al menos no se vivió en años y en años, y que es... no discrimina el virus, no discrimina. Entonces, por eso me parece que, digamos, apelemos a las campañas de concientización y de responsabilidad de cada uno, porque el virus no discrimina si tenés 20, si tenés 15, 40, 50, 60, 70. Esto está comprobadísimo. Y las formas de contagio, hay 2 o 3 que son básicas, que es el tema de la distancia, al hablar, con el tema de los fluidos, que esto es básico, la higiene de las manos y el no juntarse. Sí. Ahora bien, fíjese, como, por ejemplo, para chicos y chicas muchas veces, sobre todo al principio de la adolescencia, sí, la autopercepción respecto del cuerpo es un proceso en construcción. Totalmente. Entonces, no percibir la distancia a veces es algo que tiene que sobrevenir, que no es espontáneo. Claro. A todos nos ha tocado notar, percibir esa distancia. Notamos en la calle un montón de veces a personas que no están registrando la distancia básica porque no forma parte del comportamiento aprendido, no, claro, estamos acostumbrados a tanta distancia socialmente. Bueno, esa construcción es algo en lo que hay que enfatizar precisamente en personas que por el momento en el que están en la vida, necesitan volver a pensar su corporalidad de una manera distinta, de una manera mucho más racionalizada, que no es algo que estaban acostumbrados a hacer. Seguro. Ahora, licenciada, ¿cómo están los otros adolescentes? Porque estamos hablando de los que quieren salir, los que se niegan a quedarse adentro, pero también hay un gran grupo que no pudo volver a sociabilizar,
que le cuesta volver a integrarse en un grupo, volver a ver a sus amigos. ¿Crecieron las consultas por estos temas? Yo no tengo concretamente las últimas estadísticas en materia de salud mental. Sí. Lo que sí sabemos por informes preliminares de investigaciones que se han realizado el año pasado, que se agravó muchísimo la situación de salud mental de las y los adolescentes. Hubo un aumento enorme en las depresiones, en las fobias, en trastornos de ansiedad. De hecho, hubo un aumento en la intervención psiquiátrica con adolescentes. Y en ese sentido, que las y los adolescentes estén súper temerosos, y niños y niñas también, ¿no? Súper temerosos de salir, también es un problema grave. No forma parte, no es, digamos, uno puede quedarse tranquilo en términos de que el chico o la chica está en su casa, pero eso tampoco es saludable. Claro, no es saludable. Pero también hay un tercer grupo, en tal caso, podríamos decir, que son aquellas chicas y chicos que no tienen la opción ni de quedarse en su casa, ni de decidir salir, porque tienen que salir a trabajar, o salir a cartonear, o que son aquellos chicos y chicas que sostuvieron la posibilidad de que la clase media se quede en su casa porque trabajan en los servicios de entrega a domicilio de cosas. Y licenciada, por último, si usted tuviera, por ejemplo, un auditorio de adolescentes escuchándola, ¿no es cierto? Y tuviera que decir la frase final, quiero decir, puede ser componiendo mucho más que una frase, pero digo, usted me entiende. ¿Qué le diría para estos tiempos en los cuales está subiendo la cantidad de contagios? Hoy tenemos 27.001 contagios, 217 muertes. No sea secuencia, no me quiero poner secuencia yo, pero cuídate, guardate, espera a que pase esta situación. Digamos, la verdad es que chicos y chicas son actores del cuidado, los tenemos que interpelar como actores del cuidado y no como actores del descuido, pero tenemos que ser claros en los mensajes que les transmitimos y en las maneras en las que nos acercamos a ellos, sobre todo poniendo en juego un respeto que es lo primero que en general el mundo adulto pierde hacia chicos y chicas. Tal cual. Licenciada, gracias por atendernos, por esta charla muy, muy interesante también. Gracias, licenciada Llobet. Hasta luego, buenas tardes. Valeria Llobet, hablando con nosotros a propósito del tema adolescentes. Bueno, antes de la pausa tenemos algunos datos, ¿no? Sí, algunos datos.